Buenos días, mi nombre es Héctor Ecay y voy a hacer una presentación sobre Dust Explosion Management o la gestión de los polvos explosivos en las industrias. Voy a tratar de darle un carácter informal a esta conversación y mi intención es que esta conversación sea de utilidad, además de una herramienta de marketing para nuestras actividades, y desde ya autorizo que se utilice y que se distribuya entre las personas que estén interesadas o que sean de alguna manera vinculadas a este tema, ¿no? Mi nombre, como dije, es Héctor Ecay y estoy dedicado a la prevención de accidentes mayores industriales. Dentro del rubro amplísimo de esto y más de 40 años de experiencia, y ayudado por algunas otras personas que me asisten, hemos desarrollado actividades que se centran en la capacitación de personas, en la consultoría sobre los procesos de riesgo mayor y también en el coaching, digamos, en las actividades que ayudan a las personas a identificar sus procesos de riesgo. ¿Mm? Así que, bueno, espero que encuentren esta conversación útil. Les pido que tengan persistencia y lleguen hasta el final de la misma, dado que quizás los temas de vuestro interés no estén al principio, necesariamente. Vamos a ir de lo más general a lo más específico. Como les decía, estamos ofreciendo una campaña en el país de capacitación en prevención de accidentes mayores y en particular en polvos. Perfecto. Bueno, muy bien. Eh, el tema del polvo explosivo ha ido incrementándose el conocimiento, la base de experiencias, las bases normativas. Es uno de los últimos temas que se desarrolla a nivel de normas. Los accidentes por polvos eran soportados por las empresas que los generaban. Eran soportados, eran asegurados y lamentablemente las consecuencias a veces sacaban del negocio a ciertos empresarios e inclusive generaban muchas muertes. La prevención de los accidentes mayores se centraba en la industria del proceso, en la industria nuclear, en la industria del transporte, y recién en los últimos 40, 50 años se empieza a poner el foco en la prevención de proceso a través del polvo. Lo que hace, o lo que trae a consecuencia, de que tengamos en los países de América Latina muchas facilidades industriales de almacenamiento, de procesos, de distribución, de carga, de descarga, que están anticuadas y que no responden a los mínimos estándares de seguridad en este sentido. Así que, bueno, silos, transportes, elevadores, sistemas de cargas o descargas de camiones, de barcos, todo eso forma parte de lo que estamos mencionando. Muy bien. Básicamente los incentivos de estas actividades tienen que ver con el centro de la cuestión está en el personal operativo. Primero, que el personal operativo reconozca los riesgos, que reconozca las barreras preventivas y mitigantes. Preventivas son las que bajan la probabilidad, mitigantes las que bajan la consecuencia. Que cada escenario, o sea, primero identificar los escenarios de riesgo que pueden estar conviviendo con. Segundo, identificar las barreras preventivas. Tercero, las barreras mitigantes. Esto ayuda a la capacitación, que las personas tomen conciencia de los escenarios de riesgo que tienen bajo su responsabilidad. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene conciencia de cuáles escenarios de riesgo puede ser sorprendida por los mismos. Por otra parte, es interesante cuando los operadores de estos procesos peligrosos conocen las barreras, porque también se preocupan por la integridad de esas barreras. A partir de tomar conciencia de cuáles son las barreras que cada escenario tiene, también los involucramos en la integridad.
Hay empresas que han evolucionado mucho en cuanto a las barreras preventivas y mitigantes, pero la integridad a veces se ha perdido. Entonces son barreras que no son efectivas, que no son íntegras. Así que, bueno, y también complementamos la formación del personal de seguridad, no solo el personal operativo, sino el personal de seguridad, que los hacemos evolucionar hacia áreas, digamos, más de seguridad de proceso, de, 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 de seguridad personal evoluciona o lo ayudamos en la evolución hacia process safety, hacia seguridad de proceso. Además está decir que todo esto está basado en normativa europea y normativa americana, básicamente. ¿Sí? También hay algo desarrollado por los japoneses, pero básicamente es eso. Muy bien. Voy a ser sintético para no... Ya de por sí es bastante extensa esta presentación. Bueno, y como decía, en el desarrollo de estos últimos 50 años ha habido tecnólogos que han sofisticado las barreras de prevención y mitigación. Entonces también las discusiones tienen que ser balanceadas en cuanto hasta qué grado de sofisticación de barreras yo necesito en mi proceso. No es lo mismo una industria que en su contexto está teniendo vecinos que podrían replicar esos riesgos en un efecto dominó, a una empresa que está en el medio de una zona rural. No es lo mismo una empresa que está inserta en una población a una empresa que está en las afueras de la población. Entonces también las conversaciones que tenemos en la capacitación y en el coaching tienen que ver con esto, ¿no? Hasta qué grado de sofisticación de tecnología vamos a abordar en función del riesgo residual que queremos sostener, ¿no? Porque además está decir que obviamente la tecnología genera también un costo de mantenimiento de la misma, un costo de amortización de la misma, ¿no? Así que hay un balance entre hasta dónde yo debo llegar con digamos, la sofisticación o la complejidad tecnológica. Esto va a ser muy, muy marcado en nuestras actividades de capacitación. Bueno, tenemos que ver, como decimos, temas principales, reconocimiento de los principales escenarios. Vamos a hablar sobre los sistemas de protección modernos de silos, de recipientes a presión, los mecanismos de fallas mayores. También me interesa mucho, en Argentina hay muchísimos cargaderos y muelles que interactúan con embarcaciones y con camiones. La integridad en las cintas transportadoras, esto es muy interesante, dado que grandes accidentes mortales en polvo se han generado a partir de una descarga electrostática o una sobretemperatura en una cinta transportadora, ¿no? Las arandas, qué interesante ese tema, las arandas, ¿no? Los scalping screen y los transportadores neumáticos, ¿no? También las facilidades auxiliares, lugares donde hay calderas, boilers, hornos, intercambiadores, reactores, generalmente las instalaciones accesorias a los sistemas de secado. Otro aspecto también relevante es el análisis de explosiones secundarias, porque por un lado tenemos los riesgos primarios de explosión, por un lado tenemos los riesgos primarios de explosión, pero también el análisis de la potencialidad secundaria. Nosotros hemos notado en este último siglo que los grandes accidentes han tenido que ver con la potencialidad de explosión secundaria. Entonces hay que practicar con la gente para que se dé cuenta dónde están esa potencialidad primaria y secundaria, ¿no? Juntas, ¿no? Como dije, el reconocimiento de los LOPA o las barreras. Primer punto, reconocer las barreras, reconocer la integridad. Identificación y gestión de equipos críticos, poder diferenciar una pequeña población de equipos que tienen que tener una inspección y mantenimiento diferenciado, intenso, ¿no? Y tiene que ser pequeña para que sea cost effective, para que sea
posible hacerla, ¿no? Desde el punto de vista de los costos. También interesar de alguna manera en desarrollar un sistema de gestión de prevención de accidentes mayores por polvo, ¿no? Bueno, estos son algunos así, abuelo de pájaro, algunos que vamos a ir desarrollando, algunos temas que vamos a desarrollar. Esto también buscamos actividades grupales, ¿no? Que interactuar con personas. Y digamos que la metodología ideal sería una metodología donde se puede hacer clases a distancia para empezar. Si vamos por el lado de la capacitación, si vamos por el lado de la auditoría, tiene que ser presencial, obviamente. Nosotros nos tenemos que apersonar, pero si vamos por el lado de la capacitación y del coaching, podemos hacerlo mixto, o sea, presencial y a distancia, o a distancia y presencial, ¿no? Una combinatoria para poder, y hacerlo en formato extensivo, muy pocas horas semanales, 3 horas semanales sería lo ideal, durante todas las semanas que sea necesaria la actividad. Recorrer la planta también, después que hay ya una base de conocimiento, es interesante porque nos permite hacer el HACCP. Bueno, con respecto a mis antecedentes, tengo más de 40 años en la prevención de accidentes mayores y he trabajado desde industrias químicas, petroquímicas, papeleras, alimenticias, en la industria nuclear, en el offshore, en las empresas de gas. Bueno, tengo una vasta experiencia, ¿no? Así que todo eso redunda o suma en el momento de enfocarlo hacia la prevención de accidentes de una visión holística de la prevención de accidentes en las plantas de proceso con polvos de origen alimenticio, por ejemplo, ¿no? Los polvos no son únicamente un problema de la industria alimenticia, también lo tenemos en la industria de proceso. Un polvo de aluminio, por ejemplo, o un polvo de coque sigue siendo igualmente peligroso o más que un polvo de azúcar o un polvo de harina de pescado o un polvo de grano de trigo. Muy bien, entonces también acá les dejamos los WhatsApp de contactos, tanto técnico como comercial, también la página web y el mail por si también quieren conectarse por mail. Perfecto. Y así de a poco vamos adentrándonos en que nos conozcan un poco y también hablar de la temática, ¿no? Hemos estado involucrados en el diseño de plantas, o sea que venimos del área de proyectos mayores, hemos estado involucrados en el diseño de plantas y tanto a nivel nacional como internacional. Trabajado para empresas internacionales como son Total Austral, como son ExxonMobil. Nos hemos capacitado en estas temáticas desde Argentina, pero sobre todo en Estados Unidos y en Europa. En Europa en particular, en lo más intensivo en Inglaterra y en Francia. Sería eso, y una pequeña contribución en Alemania. O sea que los conocimientos vienen y las experiencias son internacionales y los conocimientos también. La prevención buscando la prevención de accidentes mayores, nos hemos involucrado en las áreas de proyectos también, porque en realidad lo más significativo en la prevención tiene que ver con una buena idea de diseño, ¿no? Una buena idea de diseño. Entonces muchas veces tenemos que interactuar desde el sistema de gestión de proyectos, para que las plantas se construyan ya intrínsecamente, o digamos, intrínsecamente es un poco fuerte, pero digamos lo más intrínseco posible, seguro, el diseño, ¿no? Perfecto. También nos hemos involucrado en la gestión tecnológica, en el mantenimiento y la inspección, porque obviamente también tiene que ver con lo que decíamos, la integridad de las barreras. Así que nos hemos integrado a los conceptos ISO 55000, por ejemplo, ¿no? Puede haber sesgos, puede haber dentro de los participantes personas que tengan intereses en ese sentido. Muy bien, sistemas de gestión de mantenimiento que hemos hecho por muchos. Las empresas alimenticias, por ejemplo, caso de Danone,
hemos capacitado en riesgo mayor, colaborado con los manuales de seguridad, desarrollado sistemas de RCA. Bueno, esto es el paso rápido porque esto sería muy rápido, sería muy difícil de explayarme exhaustivamente. En la parte también humana, una gran parte de los accidentes mayores están relacionados con inconfiabilidad humana, o sea, fallas humanas, en el plano del error, en el plano conductual o en el plano psicofísico. Así que, bueno, en algunas empresas donde vemos que el problema tecnológico está abordado suficientemente, perdón, empezamos a abordar la gestión de la confiabilidad humana. En ese sentido, los aportes de la industria nuclear han sido la industria petrolera, las universidades inglesas nos han aportado criterios sólidos, estructurados de cómo gestionar la confiabilidad o la inconfiabilidad humana. Así que no solo el tema tiene que ver con tecnología, procesos, sino y con capacitación, tiene que ver también con un fenómeno conductual, ¿no? que tiene que ser abordado. Hemos desarrollado planes de capacitación a través de asociarnos con universidades prestigiosas como por ejemplo la Universidad Austral y la UTN, y hemos desarrollado capacitaciones que el CONICET, el CONET, bueno, y así, estoy haciendo memoria, pero sobre todo con la Universidad Austral hemos capacitado a América Latina en prevención de riesgos mayores, usando metodologías a distancia. Entonces ahí ganamos experiencia con respecto a lo que se puede o no se puede pedir a la capacitación a distancia, y bueno, esto lo queremos brindar en esta área, esta experiencia. Muy bien, empresas muy importantes alimenticias, como el caso de Ledesma. Hemos tenido interacción con sus sistemas de gestión de polvo, interacciones muy positivas. Por ejemplo, la identificación potencial de riesgos, Hazard Identification, recientemente cumplida. También hemos desarrollado para empresa Ledesma, HACCP, QRA, HRA, en distintas áreas de riesgo de proceso. Como decíamos, con las empresas alimenticias, por ejemplo, el desarrollo de HACCP, o sea, la identificación y el coaching la identificación de los riesgos mayores, de los potenciales de riesgo mayor, la falta de integridad de barreras, y después eso plasmado en documentos que se llaman Hazard Identification, que son estructurados y normativos. Perfecto. Bueno, todo esto basado en normativas internacionales que nos permiten verificar la solidez de nuestras conclusiones, ¿no? Apoyado siempre en la experiencia colectiva de la humanidad en este sentido, ¿no? También nos enfocamos en el desarrollo de la sala de control. Los operadores de sala de control, los panelistas o como ustedes les llamen, son personas claves para el desarrollo de la prevención. Cada vez más se enfoca en ese punto. Entonces, la sala de control tiene que tener ciertas capacidades, ciertas tecnologías, y el perfil del operador es muy importante, dado que él va a interactuar con las estructuras técnicas, con las estructuras operativas de campo, con la gente de seguridad, y es un factor, es un factotum de este tema, ¿no? Un factotum. Así que buena parte de nuestro esfuerzo va a tener que ver con el tema de la sala de control y el desarrollo de operadores competentes. Las facilidades auxiliares, el tema de calderas, dijimos, no en todos los casos, porque algunas empresas tienen esta problemática, otros no, calderas, hornos, calentadores a gas o a fuel oil,
Bueno, si los hubiera, tenemos que enfocarnos un poquito en ellos, ¿no? Porque a veces son causa primaria o la mecha que enciende después la detonación del polvo por vibración, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, este tema también se puede llegar a tocar en función de la necesidad. Recipientes a presión, los recipientes a presión son una fuente también de energía destructiva que genera también proyección de polvo y explosión de polvo, ¿no? Dentro de las modalidades de capacitación usamos eh, distribuimos entre los alumnos documentos que deben ser leídos previos o a posteriori de la clase, ¿no? Previamente o a posteriori de la clase. Así que cada clase viene munida de sus documentos, ¿no? Además de las presentaciones y de las actividades grupales. Pero es importante que los vamos acostumbrando a las personas a intelectualizarse en áreas técnicas, ¿no? A través de forzar sus capacidades, rescatando elementos clave de cada tema entregado, ¿no? Así que bueno, esta es una herramienta importante. Con respecto a las tecnologías de los hilos, bueno, partimos de los riesgos de los hilos que no tienen ninguna tecnología preventiva y mitigante, y hasta llegamos a analizar los hilos ingleses o alemanes y de algunos estados americanos donde tienen altísima tecnología preventiva y mitigante, ¿no? Así que es muy interesante, muy apasionante los depósitos o los hilos, cómo han ido evolucionando en este sentido. Y claro, obviamente que los hilos que están digamos, sometidos a bajos regímenes de carga y descarga, esos que están a bajo régimen presentan en general riesgos menores. Entonces las estadísticas de estos viejos hilos ingleses, por ejemplo, de bajo régimen, el tema es cuando se empiezan a aumentar los regímenes de cargado y descargado y no consecuentemente se mejora las barreras preventivas y mitigantes tecnológicas. Se desajusta eso, se aumenta el régimen, se aumenta el rendimiento, se aumenta la capacidad y se desproporciona en el sentido de que las barreras no acompañan ese aumento. Así que esto genera conversaciones, ¿no? Otra de las estrategias son la distribución de casos. Vemos casos filmados que hemos almacenado por cientos y entonces vemos esos casos y los compartimos y llegamos en forma cualitativa a conclusiones tipo RCA, Root Cause Analysis, análisis de causa raíz, junto con los grupos. Y eso deja una cultura, deja establecido ciertos valores culturales, ¿no? Esas actividades interactivas. Y así que bueno, una herramienta importante es el análisis de casos. También estimulamos, si bien consideramos que es el último eslabón de la cadena, quizás a los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión, para nosotros los sistemas de gestión, en este caso de prevención de accidentes mayores por polvos, son importantes. Así que también hemos desarrollado y desarrollaremos, si Dios quiere, a futuro más sistemas con respecto a esto. Sacamos básicamente las dudas que puedan tener con respecto a esto, ¿no? Los factores culturales, la identificación de esos factores culturales, las estrategias para revertir si hay algunos factores negativos, el HFMA, ¿no? La confianza humana desde sus debilidades en el factor ambiental, en el factor humano, en el factor tecnológico, en el factor organizacional, tratar de justamente de identificar eso, ¿no? Esto es muy interesante, la confianza humana industrial, ¿no? Todos los sistemas de secadores que involucran energía eléctrica o energía o gas o intercambiadores, sistemas de intercambiadores,
Entonces, bueno, estos sistemas tienen que ser vistos a la luz de la prevención de los accidentes por polvo. El RIM o los métodos de matriz de riesgo son a veces útiles para clasificar escenarios y para poder generar prioridades de ataque de las barreras, ¿no? Así que esto también lo vamos a analizar. El tema de los rayos, las tormentas eléctricas, esto es apasionante. Tenemos experiencia que nos dice claramente que los rayos han generado accidentes mayores en este sentido y hoy se ha avanzado mucho en la prevención de estos accidentes. Desde sistemas pasivos, sistemas activos, sistemas no rayos. Bueno, hay mucho para debatir en esta temática. Y digo debatir porque es un tema que todavía está en desarrollo, y está todavía en desarrollo. Qué lindas las facilidades cuando ya, digamos, se van ampliando las distancias de seguridad más generosas y cuando los elevadores, por ejemplo, ya no forman parte de estructuras fijas, ¿no? Bueno, incentivar hacia estos sistemas que tienen un diseño más generoso, ¿no? Un diseño más generoso. Con poco más distancia, con poco más terreno, mejoramos significativamente las posibilidades de una destrucción total. Los sistemas de carga, como han evolucionado, ¿no? Y los peligros que generan con respecto al polvo, ¿no? También va a ser parte. No solo a nivel de escalas pequeñas, a nivel de campo, del campo, sino en los muelles, cómo podemos tener sistemas de detección, sistemas de alarma, sistemas de extinción. Todo esto conforma la parte preventiva en el despacho, en la carga y en la descarga de productos que provocan que producen polvos explosivos. Bueno, de los 5 factores que conocemos, es interesante justamente desarrollar la conciencia de cuáles son los sectores donde los 5 factores están presentes o en aquellos que tenemos 4 factores y hay uno intermitente, uno va y viene, o 2 que van y vienen. Entonces ahí podemos generar probabilísticamente una situación de riesgo mayor. Así que trabajar estos 5 factores sobre la mente de las personas para identificar las zonas de mayor riesgo, ¿no? Cuando un operador está consciente de zonas, de mapa de riesgo y de ciertos equipos que tienen más riesgo, son más proclives a manejarlos más cuidadosamente. Cuando todo es igual, ahí ya estamos en un problema, ¿no? En la mente de los operadores, en la mente de los técnicos, de la supervisión, en la mente de la gente de seguridad, tiene que haber una discriminación de criticidad, ¿no? Estos modelos perfectibles, por ejemplo, de 5 parámetros, cuando se toman conciencia, ayudan a tal respecto. El HFMEA, los análisis donde analizamos escenarios de riesgo humano y de qué manera el humano, a través de un error simple o de un problema conductual o de un problema psicofísico, puede generar per se un accidente mayor de este tipo. Esto también va a ser abordado en los cursos. Dijimos explosiones primarias, explosiones secundarias, identificar la potencialidad de la explosión secundaria y la existencia del escenario primario y secundario. En cuanto a tecnologías, bueno, cómo han ido mejorando la detección de puntos calientes, cómo ha ido mejorando, cómo se ha hecho cada vez más fácil. También la clasificación, debatir sobre la necesidad y la forma de clasificar los parámetros que tipifican el riesgo de los polvos, ¿no? Cómo se ensayan. ¿Mm? La zonificación tan importante, si bien hay exageración en este sentido, pero hay una básica de zonificación que es imprescindible para definir niveles de tecnología, por ejemplo, en artefactos eléctricos y mecánicos. Según
normativa IEC 679 o IEC 879, según sea el caso eléctrico-mecánico. Pero la zonificación es un tema que tenemos que abordar necesariamente. Los dos parámetros más importantes es obviamente la rentabilidad. Para la sustentabilidad tenemos la rentabilidad, pero también la gestión de riesgo. En América Latina un poco se juega a la suerte el tema del riesgo y se ha perdido sustentabilidad en muchos casos por esto. Así que es a través de la identificación de los riesgos, ¿no? La eliminación, la sustitución, la prevención y la mitigación, que involucra generalmente algún tipo de inversión, llegamos a un riesgo residual que es compatible con un negocio sustentable. Estos conceptos también hay que instalarlos dentro, sobre todo de las personas que dirigen o que son los dueños de los procesos, ¿no? El tema de las soldaduras, de los ductos, de la soldadura, de las corrientes parásitas, otra fuente de problemática, ¿no? Bueno, de calderas ya hemos hablado. Los movimientos dentro de las plantas, movimientos críticos, han generado también estas situaciones durante el montaje de equipos. Por ejemplo, en las industrias alimenticias donde tienen torres de hexano, uno puede mover mal uno de estos elementos, de estas torres, de estos sistemas de proceso y generar un impacto sobre un área que después deviene en una explosión. Esto es bastante común. Los fenómenos ambientales que están tallando cada vez más en ciertas partes del mundo, pero en general en todo el mundo, fenómenos ambientales como son vientos huracanados, inundaciones, cómo eso afecta la operación segura de este tipo de situaciones. Las barreras tipificadas en 7, las barreras LOPA, muy interesante ver si alguna de esas 7 o muchas de esas 7 están debilitadas para cada uno de los escenarios de riesgo que nosotros manejamos. Esto es interesantísimo. Este es un punto donde el curso nos vamos a detener, vamos a hacerlo normativamente, IEC 61508, 511, y bueno, este punto que en la mente de las personas que tienen que ver con esto, gente de seguridad, gente operativa, gente técnica de mantenimiento, jefaturas, directivos, se tenga presente las 7 barreras LOPA para este tipo de prevención, ¿no? Y que bueno, sobre esto vamos a desarrollar o invertir tiempo en la capacitación. Bueno, los transportadores, a la screw conveyor, a tornillos, cuáles son las problemáticas que han generado, ¿no? Las cintas transportadoras, la gestión de la seguridad de las cintas transportadoras, de la eficiencia de las cintas transportadoras, cuándo son peligrosas, cuándo no son peligrosas, cuáles son los cambios que pueden provocar problemas en las cintas transportadoras o han provocado problemas, la gestión de la limpieza, ¿no? Hasta dónde eso puede incidir o no en el riesgo mayor, ¿no? Bueno, hay antecedentes muy claros en los accidentes grandes de Estados Unidos. En el estudio de casos vamos a enfocarnos con ayuda del SSB, una institución americana, sobre los accidentes en polvo por malos diseños o gestiones de cambio mal realizada en la facilidad. Muy bien. Perfecto. También vamos a enseñar 77 factores que tienen que ver con la identificación de riesgos. Vamos a, parametrizar la identificación para que los ojos de las personas se posen en temas significativos y no se vayan por las ramas, ¿no? Así que hemos acumulado 77 factores que tienen que ver con estas situaciones. También hay un plano donde nos interesa, si ya fallaron todas las barreras preventivas, identificar la existencia de sistemas que nos alerten sobre un determinado fuego que está en estado incipiente. Desde el smoldering, del fenómeno de smoldering, a los fenómenos de explosión de silos, rebalses o incendios en los mismos.
¿no? Si nosotros logramos identificarlos en estadios primarios, podemos responder ante la emergencia. Así que, bueno, no solamente nos vamos a concentrar en prevenir, sino en curar, en mitigar. Los errores de diseño o los errores operativos, como pueden devenir después en explosiones. Esto es parte del tema que queremos. Vamos digamos así, a hacerles conocer cuáles son los principales proveedores de tecnología en estas áreas bueno, y cuáles son sus logros tecnológicos y cuál es la necesidad o la urgencia de generar cambios en este sentido. Tecnología. Vuelvo a repetir el tema, mover el elevador afuera de las instalaciones, alejarlo a los elevadores y generar protecciones pasivas o tecnológicas activas también son parte de las discusiones que debemos abordar en este tema. Disculpen que voy rápido, pero si no se va a hacer inmanejable esta presentación. Bueno, como decimos, elevadores que muchas veces no tienen ningún sistema de protección y encima están insertados dentro de procesos que generarían una acción o un efecto dominó o en cadena. También las estrategias de MIST, de aceites o MIST de agua, para controlar lugares donde hay exceso de polvo, ¿no? Cómo se ha avanzado en esta temática, desde particulados digamos, desde gotas que iban de 0,5 milímetros, 500 micrones, ahora que estamos manejando, hemos llegado a través de algunos proveedores como Grecon, por ejemplo, a manejar partículas, gotas que tienen el orden de los micrones, de los 10 micrones, una centésima de milímetro, ¿no? Bueno, eso genera un muy bajo consumo de agua y una altísima efectividad preventiva y mitigante de los riesgos del polvo. Así que este también tiene que ser objeto de discusiones y de charlas y de compartir experiencias, ¿no? Perfecto. Los sistemas mecánicos hoy responden a normativa internacional cuando son aplicados en polvo. Antes eran solamente los sistemas eléctricos, ahora hay que preocuparse también por los sistemas mecánicos. Bueno, algunos proveedores de Sculpin Scream, zarandas. Las zarandas son complejas en el tema de prevención, se ha evolucionado mucho y de esto también queremos compartir, ¿no? El control de la humedad sigue siendo muy necesario, control de temperatura. Las discusiones sobre, en el caso de que sea imprescindible, el monitoreo de chispas o de brasas, tenemos que abordar el tema de cómo las vamos a detectar. ¿Qué tipo de sensores serían los más convenientes para detectar esas incipientes manifestaciones de explosión? Esto es muy interesante, muy interesante. También compartir proveedores y la evolución en la detección de la densidad de polvo. La densidad de polvo tiene que ver con la capacidad de formar una de las 5 elementos necesarios para la explosión. Entonces, hoy podemos monitorear polvo con cierta efectividad y generar alarmas o cortes de sistema, ¿no? Así que todo lo que es detección de polvo es apasionante y vamos a difundir esto, ¿no? También estimular al uso de la NFPA 68 para el diseño de áreas de venteo a través de o simplemente para poder administrar a los proveedores que se dedican a vender estos sistemas de venteo, ¿no? De venteos pasivos que son tan importantes. La peligrosidad parametrizada en función de parámetros
¿no? Entender esos parámetros, cuáles son realmente los imprescindibles, porque hay muchos, pero hay que separar la paja del trigo y darnos cuenta de cuáles son los que realmente necesitamos conocer. Todo lo que es seguridad intrínseca eléctrica, que se entienda a nivel de personas que no son especialistas en la temática, ni técnicos ni ingenieros eléctricos, pero sí que conozcan mínimamente los principios de las barreras Zener y cuándo es necesaria su aplicación, porque obviamente que todos estos sistemas están imbrincados de electricidad, están llenos de electricidad y bueno, este tema de la barrera Zener tiene que ser conocida. El marking, hoy se ha simplificado mucho cómo se categorizan los elementos eléctricos y mecánicos, los equipos, para que operen en determinadas zonas que ya hemos explicado en otras partes del curso. El marking va a ser también parte de considerar dentro de las lecturas y las presentaciones criterios de Oya. Oya ha hecho su buena experiencia en cuanto a la explosividad de polvo, ¿no? También otras instituciones como el API, por ejemplo, en cuanto a electrostática, a rayos y corrientes parásitas, ¿no? La normativa. La evolución del water mist y las tecnologías modernas que tenemos hoy, ¿no? Y cuáles son esos tecnólogos, desde los sistemas de sprinkler simples hasta los sistemas sofisticados Grecon tipo Grecon de atomización micrónica de gotas, ¿no? Los sistemas de dilución o de extracción como estrategias mitigantes o preventivas de las explosiones, la detección de tormentas y rayos, la detección de corriente electrostática, los sistemas de extracción que sean compatibles con las atmósferas explosivas, ¿no? Las evoluciones en los sistemas de colección de polvos, es muy importante, los aspiradores también como han evolucionado para la limpieza y la eliminación secundaria de los riesgos, hasta dónde sí, hasta dónde no, los motores antiexplosivos, esto es muy importante, los equipos que operamos en zonas donde hay polvos, qué grados de explosividad y si tiene sentido o no y hasta dónde invertir. La iluminación, la evolución de la iluminación, cómo se ha mejorado este ámbito. Hoy la iluminación LED antiexplosiva para polvos es económica y es simple. Hay que divulgarla, hay que divulgar porque este es un tema. Las empresas que operan con bolsas, con bags, con big bags, cómo se ha evolucionado en la tipificación de la prevención de los incendios que se producen por las bolsas al descargar o al cargar, sobre todo al descargar, las tipo C europeas, bueno, esto hay que divulgar, todo esto hay que divulgarlo, justo con los avances que hizo Newson and Gale en ese sentido. Todo lo que es compuertas de alivio, este tema pasivo, pero importantísimo, no solamente a nivel de elevadores, sino también en otras facilidades que se va avanzando, como son, por ejemplo, los separadores electrostáticos o los sistemas de calentamiento, ¿no? Perfecto. Empresas, por ejemplo, como Fike, nos han suplido tecnología muy sofisticada para la prevención y para la mitigación también. Bueno, y esto yo ya lo comenté previamente, que tenemos que evaluar hasta dónde se justifica una tecnología que no tiene de soporte local en los países de América Latina, o tiene poca o escasa, ¿no? Entonces hay un equilibrio en ese sentido, y ese equilibrio hay que buscarlo a través de actividades como, por ejemplo, la capacitación. Muy bien. Todos los sistemas de detección, los sistemas de el CCPS para la gestión de riesgos en general,
nos solicita digamos, un desarrollo de documentos de ingeniería, como son el HACCP, el FEMEA, el LOPA, el HRA, el QRA, bueno, que se entienda para qué sirve cada uno, la relación de esto con las aseguradoras. Nos ha tocado trabajar para las aseguradoras frente a eventos y entender el delicado equilibrio que existe entre el desarrollo de esta documentación, estos estudios, y la parte legal y la parte de los seguros, frente a un escenario de una explosión, un accidente. Los sistemas Apple y su relación con la prevención de los accidentes. Bueno, el sistema Apple, y en particular en Argentina, en las experiencias no solamente de Bahía Blanca, sino pero particularmente en Bahía Blanca, es interesante integrar en las capacitaciones al sistema Apple, recordando cuáles son los aspectos relevantes del mismo en la difícil tarea de integrar a la comunidad, al dueño del riesgo y a las fuerzas públicas, ¿no? A las fuerzas públicas, la comunidad y al dueño del riesgo, ¿no? Esa integración, cómo se hace estratégicamente al Apple y estimular su desarrollo. Es algo que realmente estamos, en general en el país, salvo excepciones como podría ser el polo Bahía Blanca, estamos muy en pañales, ¿no? Y cuesta mucho que se integre a la población. Bueno, evaluar los Material Safety Data Sheet de los productos para conocer la respuesta ante las explosiones de polvo. Los equipos críticos, cómo se identifican, cómo se gestionan los equipos críticos y no perder de vista que deben ser pocos en cantidad. El API 581, ¿qué aportes hace a la prevención de riesgo por polvo? ¿Cuáles son los principales sistemas para gestión de proyectos hoy? Para proyectos de plantas o de modificaciones, plantas nuevas o modificadas, ¿no? Interesante que se entienda un poco eso, ¿no? Como la importancia de, como decíamos, de tener una planta desde el vamos, bien diseñada. Eso no tiene comparación, porque después, digamos, el tratar de poner a norma, una planta que ha sido mal diseñada, son costos realmente enormes. A veces casi imposible realizarlo. O sea que por eso poner énfasis siempre en el tema del diseño original, o cuando hacemos cambios que vayan en dirección, en la dirección de las normas, los cambios, ¿no? Muy bien. En particular mencionamos los polos en Argentina, donde tenemos puertos. La realidad de los puertos y la gestión de los polvos también es algo que tiene que ser parte de nuestras actividades, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que los temas los hemos abordado, los temas principales. Estoy viendo si quedaría alguno por comentarles. En este vuelo de pájaro rápido hemos visto prácticamente todos los comentarios que quería hacerles sobre la temática, ¿no? El smoldering, o sea, es una forma, digamos, de tener una fuente de temperatura difícil de identificar dentro de silos, y dependiendo de cómo manejemos ese producto en cuanto a la carga y la descarga, puede eso que está pasivo, esa fuente de temperatura pasiva, puede transformarse en una explosión activa, ¿no? Una explosión mayor. Así que creo que el smoldering no lo había comentado, pero es parte de nuestros intereses, ¿no? Los sistemas a distancia de monitoreo, de carga y descarga de buques, bueno, se ha avanzado muchísimo en este
todo lo que es la carga y descarga de buques segura, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos terminando entonces. Estamos terminando esta presentación. Espero que haya sido algún punto de su utilidad. Quedamos a la espera, interesados y a la espera de que se contacten con nosotros para poder programar cuando menos capacitaciones o, como decíamos, recorridas de planta tipo HACCP con coaching organizacional o sistemas más duros de auditoría, pasa no pasa, auditorías. Así que bueno, si ya sea capacitaciones, HACCP coaching o auditorías o desarrollos de los documentos que decíamos de carácter legal para poder analizar los riesgos residuales de las facilidades que nosotros gestionamos. Así que bueno, sin más me despido, agradecidos para aquellos que llegaron hasta el final, agradecidos y quedando a disposición. Los saludo atentamente.